Ahora tenemos al doctor Jorge Ortiz, quien va a conversar con nosotros sobre enfermedades raras en pediatría, una realidad. Bueno, muchas gracias por esta invitación. El día de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre enfermedades crónicas en la infancia y enfermedades raras en pediatría, pero en el contexto de las enfermedades raras, específicamente de una enfermedad rara que es la enfermedad de Gaucher, que ha tomado mucho auge en los últimos años, precisamente porque a pesar de ser una enfermedad rara, es una enfermedad que tiene tratamiento y es una enfermedad que con este tipo de tratamiento podemos nosotros cambiarles en unas circunstancias muy, muy grandes la vida a nuestros pacientes. Un poco el objetivo de esta reunión es poder mostrar dónde pueden estar estos pacientes, dónde podemos nosotros diagnosticar a estos pacientes y precisamente, como lo dice el título de la conferencia, que no se nos escape el diagnóstico y tratar de dejarles en su mente ciertos puntos muy importantes o banderas rojas que nosotros podamos encontrar dentro de algunos de los pacientes que nosotros vemos. Bueno, mi nombre es Jorge Ortiz, yo soy médico pediatra genetista y soy gerente médico de enfermedades raras en Sanofi Genzyme. Quiero comenzar mostrándoles a ustedes el caso de esta paciente, una paciente de aproximadamente 13 años de edad al momento de la imagen que ustedes ven en su pantalla. Esta paciente llega a la consulta por hepatoesplenomegalia de etiología desconocida y obviamente con problemas muy, muy importantes de desnutrición, dolores óseos, anemia, plaquetas bajas, glóbulos blancos bajos, petequias, anormalidades en su coagulación, mucho dolor abdominal y la paciente constantemente tenía problemas de neumonía. Cuando le pregunto a la mamá desde cuándo comienza la niña a tener una problema de este tipo, la mamá me dice que consulta por primera vez por ese abdomen grande desde que la paciente tenía aproximadamente entre 6 y 8 meses. Vean ustedes en la pantalla la línea que pudieran ver remarcada acá, es todo el reborde del vaso, un vaso sumamente importante de tamaño. Y luego de que la paciente consultara desde esa edad, 6 a 8 meses de vida, le dieron múltiples diagnósticos, ninguno concluyente y ningún diagnóstico con el cual pudiera tener un tratamiento. Le hicieron múltiples médulas óseas en donde nunca encontraron ningún tipo de problema. La investigaron por múltiples exámenes de problemas infecciosos, tampoco teniendo ningún tipo de diagnóstico definitivo, hasta que según la mamá y la misma paciente refieren o referían, la desahuciaron del hospital donde la estaban viendo. Le dijeron que lastimosamente no podían hacer ya nada más por ella porque no podían darle un diagnóstico definitivo. La paciente siguió consultando con médicos, siguió consultando en jornadas médicas que vienen a mi país de médicos extranjeros a poder tener algún contacto con algún médico que le pudiera dar algún diagnóstico en particular y consiguen llevársela a los Estados Unidos para poder estudiarla en los Estados Unidos y hacerle diagnóstico. Más o menos a la edad de 12 años, la paciente viaja a los Estados Unidos por 6 meses, la estudian en un hospital de los Estados Unidos y la regresan a mi país con diagnóstico de probable enfermedad de Gaucher y es donde nosotros comenzamos a hacer las investigaciones y a tocar puertas para poder realizarle los exámenes a la paciente. Obviamente, al ir a leer enfermedad de Gaucher, tiene toda la clínica, una hepatoesplenomegalia muy importante, un vaso sumamente grande de tamaño, anemia, plaquetas bajas, glóbulos blancos bajos, prácticamente pancitopénica, dolores óseos importantes, una paciente con desnutrición bastante, bastante importante y neumonías a repetición. Cuando logramos nosotros encontrar la posibilidad de hacerle sus exámenes para poder descartar que tuviera realmente una enfermedad metabólica, en este caso una enfermedad de depósito como enfermedad de Gaucher, pues pedimos el examen de la beta-glucosidasa o glucocerebrosidasa, en donde el examen inicial pues está bajo y por lo tanto nos orienta a nosotros a que esta paciente pueda tener enfermedad de Gaucher y el biomarcador que en ese momento se medía, estamos hablando de más o menos el año 2005, que era la quitotriosidasa, pues sumamente elevada, lo que también nos orientaba a nosotros a que el diagnóstico era enfermedad de Gaucher. Sin embargo, sabíamos que teníamos que
confirmar este diagnóstico. Y el examen o este caso se confirmaba a través de un examen molecular en el cual se realizó posteriormente y nos evidencia dos variantes patogénicas que ya nos confirman el diagnóstico de enfermedad de Gaucher en esta paciente. Esta fue la primera paciente que en mi país se diagnostica a través de una medición enzimática, un biomarcador y un examen molecular, de la manera como los libros en su momento dicen que se debe de diagnosticar un paciente con este tipo de enfermedad. Entonces, cuando nosotros vemos pacientes con este tipo de problemas, esplenomegalia, anemia, trombocitopenia, dolores óseos, visceromegalias importantes, a veces dolores articulares, dolores óseos, retraso en el crecimiento, desnutrición, pues obviamente estamos nosotros pensando lo que nuestros profesores nos han enseñado en considerar la posibilidad de que estos pacientes puedan tener o un problema hemato-oncológico o un problema infecto-contagioso. Y déjenme decirles que eso sigue siendo cierto y siguen siendo los diagnósticos más probables cuando nosotros hablamos de pacientes con visceromegalias, con pancitopenias, con fiebres constantes, con dolores óseos, siguen siendo los diagnósticos más frecuentes. Sin embargo, y bajo ciertas circunstancias muy particulares, nosotros debemos de considerar la posibilidad de otro tipo de enfermedades, en este caso enfermedades metabólicas, y ese es un poco el objetivo de esta conferencia, poderles dar a ustedes algunas ideas de cuándo pensar en estas enfermedades como primera opción o como una opción tan importante como las infectocontagiosas o las hemato-oncológicas en pacientes con este tipo de sintomatología. Hemos pensado nosotros en enfermedades metabólicas tipo Gaucher con estos hallazgos clínicos. La verdad es que muy pocos. Y realmente seguimos siendo muy pocos los médicos que pensamos en este tipo de enfermedades y cada vez más deberíamos de tenerlo en nuestra mente o ser un poco mal pensados en este tipo de diagnósticos para poder considerar la posibilidad de nuestros pacientes puedan tener este tipo de enfermedades. Una de las incógnitas que siempre vienen a nuestra mente es si es realmente esta es una enfermedad exclusiva de niños o es una enfermedad de adultos. Y la literatura lo que les dice es que el 75% de los pacientes con enfermedad de Gaucher deberían de ser diagnosticados en la etapa pediátrica, mientras que el otro 25% debería de ser diagnosticado en la etapa del adulto. Entonces, es una enfermedad que nosotros podemos encontrar en ambas etapas de la vida y que nosotros deberíamos de considerar y de tener en mente siempre y cuando llenemos estos criterios que comienzan a cruzarse en nuestra mente, principiando por la hepatoesplenomegalia, las anemias, las plaquetas bajas, las pancitopenias de estos pacientes. Los retrasos en el diagnóstico de este tipo de enfermedad, como la enfermedad de Gaucher, son frecuentes y no solo en países como los nuestros, en donde a veces nos vemos un poco limitados para poder tener accesos a laboratorios. En países desarrollados, tampoco piensan en ese tipo de enfermedad como una opción principal o importante en los pacientes con este tipo de sintomatología. Sin embargo, esto ha venido cambiando a través del tiempo. El 77% de la población sintomática de la enfermedad de Gaucher nunca se ha diagnosticado y eso es un ejercicio bastante sencillo que nosotros pudiéramos hacer considerando que enfermedad de Gaucher, según la literatura o alguna literatura científica, dice que debería de existir un paciente por cada 100,000 habitantes. En una población o en un país en donde hay 15 millones de habitantes, deberíamos de tener aproximadamente 150 pacientes identificados. Y en nuestros países o en los países que tenemos más o menos esa cantidad de población, pues no llegamos realmente a ese número de pacientes identificados. Sin embargo, los pacientes allí estarán con algún otro diagnóstico o sin diagnóstico, pero estarán consultando constantemente a nuestros hospitales o a nuestras clínicas. Y luego viene la interrogante, ¿por qué es que estos diagnósticos no se realizan? ¿Por qué es que nosotros no realizamos estos diagnósticos? Y bueno, las explicaciones son múltiples. Una de ellas es el mimetismo que este tipo de enfermedad tiene. Se confunde muy fácilmente con otras enfermedades y nosotros tenemos en mente otras enfermedades antes que las enfermedades metabólicas para poder considerar cuando hablamos de pacientes con visceromegalias, plaquetas bajas, y anemia y trombocitopenia. La otra situación es la heterogeneidad clínica.
En una misma familia, y como espero presentarles más adelante, en una misma familia, con los mismos tipos de mutaciones, con la misma deficiencia enzimática, con los mismos biomarcadores elevados, un paciente puede estar severamente afectado, mientras que el hermano que pueda tener 4 o 5 años menos pueda no estar tan afectado. La situación importante también de la heterogeneidad clínica es que eh, nosotros consideremos que vamos a encontrar pacientes con enfermedad de Gaucher solamente en aquellos pacientes que tienen visceromegalias muy importantes. Y la verdad es que hay pacientes adultos o pacientes niños que están comenzando con la sintomatología que no han terminado de desarrollar toda la sintomatología que este tipo de enfermedades pueden tener. La baja prevalencia hace considerar que muy probablemente nosotros no vamos a pensar que vamos a tener un paciente con este tipo de enfermedad, y dejamos por último este tipo de diagnósticos o posibilidades diagnósticas dentro del ejercicio de diagnósticos diferenciales que hacemos con nuestros pacientes que tienen visceromegalias. Y por último, el desconocimiento. Lamentablemente, nuestros profesores no nos enseñaron a nosotros a pensar en este tipo de enfermedades, y nosotros no estamos enseñándoles a las siguientes generaciones a pensar en este tipo de enfermedades, y esto obviamente lleva a un diagnóstico sumamente importante y por supuesto a tener consecuencias lamentables para el paciente. Consecuencias que se podrían evitar si nosotros le dedicamos un poquito más de atención a este tipo de diagnósticos y los buscamos y los encontramos tempranamente. ¿Cuáles son esos tipos de consecuencias que hay en el retraso del diagnóstico? Mayor riesgo en problemas de sangrados, mayor riesgo en problemas de infecciones. Ya les decía que estos pacientes pueden tener constantemente neumonías, aumento en ciertos tipos de cánceres. Los pacientes con enfermedad de Gaucher tienen más probabilidad de desarrollar, por ejemplo, mieloma múltiple, y al mismo tiempo mieloma múltiple es un diagnóstico diferencial de enfermedad de Gaucher. Crecimiento bastante lento en los niños, visceromegalias muy importantes con complicaciones sumamente importantes, que pueden haber molestias y alteración en la calidad de vida de estos pacientes, mayor riesgo de problemas a nivel óseo como la necrosis avascular de la cabeza del fémur, osteopenia, fracturas patológicas, acortamiento de la expectativa de vida de los pacientes, disminución en la calidad de vida de ellos, pacientes que necesitan estar constantemente llegando a los hospitales para poder tener algún tipo de consulta. Entonces, palabras más, palabras menos, solo se diagnostican las enfermedades que se sospechan y solo se sospecha las enfermedades que se conocen. O como me dirían mis profesores de genética y mis profesores de neonatología, sus ojos no van a ver lo que su mente no sabe, y si nosotros nunca hemos visto o hemos estudiado enfermedades metabólicas o especialmente enfermedad de Gaucher, podemos tener a un paciente frente a nosotros con toda la sintomatología o la sintomatología florida de la enfermedad y no poder llegar a tener ese diagnóstico definitivo. Así es que el día de hoy, en esta pequeña agenda y charla que les tengo para ustedes, espero poder llenar todas estas pasos de diagnósticos, de conocer un poco la epidemiología, conocer un poco de la genética, pero sobre todo hablarle de algunos casos específicos ya para complementar todo esto. La enfermedad de Gaucher no es una enfermedad nueva. El doctor Philippe Ernest Gaucher la describió por primera vez en 1883, cuando describió el caso de una paciente de 32 años de edad femenina con un vaso sumamente grande, y en ese momento él describió el caso de esta paciente considerando que era un tumor primario de vaso, un epitelioma primario de vaso, cosa que realmente con el tiempo se vino a descubrir que no es. Lo importante de esto es que no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya tiene mucho tiempo de conocerse, de haberse descrito por primera vez. Probablemente lo más nuevo de este tipo de enfermedades es cómo poder llegar al diagnóstico y cómo poder tener un tratamiento, a pesar de que los tratamientos para estos pacientes ya tienen un poco más de 25 años en el mercado. Esta es una enfermedad genética,
Es una enfermedad que se hereda de manera autosómica recesiva y en algunos países como los nuestros, esto es un riesgo sumamente importante porque aún hay comunidades muy cerradas en donde se siguen casando dentro de ellos mismos por herencias, por costumbres, por religión, cualquiera sea la causa, y el riesgo de que se casen dentro de comunidades muy cerradas o dentro de las mismas familias aumenta el riesgo de poder tener enfermedades que se hereden de manera autosómica recesiva. Esta herencia autosómica recesiva va a afectar a los hermanos de papá y mamá. Lo que produce realmente es una deficiencia de una enzima, la glucocerebrosidasa, y esa deficiencia enzimática nos va a dar a nosotros un acúmulo de sustrato que es un glucocerebrósido dentro de los lisosomas del sistema retículo endotelial, principalmente dentro de los macrófagos, y macrófagos aumentados de tamaño fue lo que hace mucho tiempo se describió como células de Gaucher. Que dicho sea de paso, las células de Gaucher no son patognomónicas o exclusivas de enfermedad de Gaucher, como lo vamos a ver más adelante, pero sí es importante que cuando nosotros tengamos alguna sospecha de células de Gaucher, células espumosas, por ejemplo, que nos pueden describir en las patologías, nosotros consideremos la posibilidad de enfermedad metabólicas o enfermedad de Gaucher como una posibilidad. Esta enfermedad es una enfermedad crónica, progresiva, en algunos casos muy lentamente progresiva, en otros casos muy rápido, multisistémica y lamentablemente letal si no le damos un tratamiento oportuno a nuestros pacientes. Desde el punto de vista epidemiológico, es la enfermedad de Gaucher la más frecuente dentro de las enfermedades de depósito lisosomal, o por lo menos de las que se heredan de manera autosómica recesiva, tiene una prevalencia de 1 en 100,000, pero dentro de los judíos Ashkenazi puede llegar a ser muchísimo más frecuente. ¿Sí? Cuando hablamos del patrón de herencia, recordemos que absolutamente todos los que estamos reunidos el día de hoy en esta conferencia tenemos dentro de nuestra información genética entre 6 y 8 genes recesivos, pero no nos van a causar ningún problema a nosotros porque pues, tenemos dos informaciones genéticas y cuando una está dañada, la otra actúa y debemos de tener las dos informaciones genéticas dañadas para poder expresar estas enfermedades que son autosómicas recesivas. Eso lo que significaría es que a la hora de tener un papá portador y una mamá portadora, el riesgo de que los hijos de de esta pareja pueda tener un hijo con un problema de herencia autosómica recesiva es del 25% o 1 en 4. Una cosa sumamente importante de todo esto es que cada embarazo es un evento completamente diferente y que no porque yo ya tuve un hijo con enfermedad de Gaucher, mis siguientes hijos van a ser sanos porque como me dijeron que era 1 en 4, no. Con cada embarazo es un evento diferente, es un evento independiente y con cada embarazo se sigue jugando la misma posibilidad. Y eso nos da a nosotros ahora la visión de que dentro de una misma familia podemos encontrar más de un miembro de la familia afectado, hermano de papá y mamá. Cuando hablamos de la sintomatología, sobre todo la sintomatología en niños, la esplenomegalia o ese vaso aumentado de tamaño se va a presentar o se ha presentado en el 95% de todos los pacientes diagnosticados con enfermedad de Gaucher. Esto descrito a través de varios artículos científicos a través del tiempo. Luego de eso, el otro hallazgo sumamente importante es la hepatomegalia, la trombocitopenia, la anemia, los dolores óseos que comienzan a tener los pacientes desde edades muy tempranas, la desnutrición, la baja del crecimiento, ya comienzan a tener algunos problemas importantes también a nivel óseo, como deformidades óseas e infiltración en la médula ósea. Y cuando estos pacientes van creciendo, se van volviendo adultos, la esplenomegalia sigue siendo un hallazgo característico de este tipo de enfermedades y por eso mucho la insistencia que ustedes han venido escuchando de mi parte, en donde debemos de considerar pacientes con enfermedad de Gaucher cuando nosotros tenemos pacientes con visceromegalias de etiología desconocida, principalmente con unas esplenomegalias importantes. Hasta el 87% de los pacientes adultos pueden tener esplenomegalia al momento del diagnóstico con enfermedad de Gaucher. Por supuesto que la anemia, plaquetas bajas, los dolores óseos siguen siendo un problema importante y aquí se acentúa más también el problema de los dolores óseos y las fracturas que pueden haber
en estos pacientes. Recordemos que aquí estamos hablando de pacientes que tienen todavía el vaso intacto, porque cuando nosotros tenemos pacientes que han sido esplenectomizados, esto puede cambiar un poco y la sintomatología mostrarse más a nivel pulmonar y a nivel óseo. Cuando hablamos de la clasificación, hay básicamente 3 tipos de enfermedad de Gaucher. La más frecuente es la tipo 1 o conocida como no neuropática, en donde podemos tener nosotros en cualquier momento de la vida pacientes con este tipo de enfermedad, desde el nacimiento hasta los 60, 70 años de edad. Las formas neuropáticas existen 2 tipos, la neuropática tipo 2, que básicamente son pacientes menores de 1 año y muchas veces no llegan a vivir más de 2 años de edad, y la neuropática crónica, que es la tipo 3, en donde sí pueden vivir ellos mucho más tiempo, incluso pueden llegar a tener familia. Aproximadamente el 90%, entre el 90 y el 95% de los pacientes con enfermedad de Gaucher, según la literatura a nivel internacional, son clasificados como no neuropáticos. Desde el punto de vista de la sintomatología, las formas no neuropáticas o Gaucher tipo 1 van a tener principalmente problemas hematológicos, viscerales y musculoesqueléticos u óseos. Los pacientes con formas neuropáticas como el Gaucher tipo 2 van a tener mucho problema neurológico, muy importante, y muy poco, pero muy poco problema visceral o hematológico, y menos problema óseo. No porque no se vaya a dar, sino porque el problema neurológico es tan importante que lamentablemente los pacientes fallecen antes de que puedan desarrollar problemas tan importantes a nivel visceral o nivel hematológico. En cambio, el tipo 3 es una mezcla de estos 2 anteriores, en donde encontramos pacientes con problemas hematológicos, viscerales, óseos, pero también encontramos pacientes que puedan tener alteraciones oculomotoras, epilepsias mioclónicas, ataxia cerebelosa o espasticidad como características clínicas de la enfermedad. Eso desde el punto de vista clínico. Bueno, ¿cuándo sospechar enfermedad de Gaucher? Y aquí es donde vienen algunos casos que les quiero compartir el día de hoy a ustedes. El primer caso es esta paciente de 11 meses al momento del diagnóstico. La segunda paciente es esta paciente que hablamos desde un principio, con 13 años de edad al momento del diagnóstico. Esta paciente 18 años de edad al momento del diagnóstico, y esta paciente de 55, 56 años de edad al momento del diagnóstico. La edad al diagnóstico al momento del diagnóstico de los pacientes es sumamente importante, y vean ustedes que la sintomatología de los pacientes puede variar en todas las etapas de la vida, y esta paciente que ustedes ven acá, que es la mayor que hemos tenido la oportunidad de diagnosticar, de más o menos 55 años de edad, una paciente que en teoría se ve completamente sana, un poquito delgada, pero completamente sana. A la hora de evaluarla, sí tenía esplenomegalia, sí tenía hepatomegalia, plaquetas bajas, anemia, dolores óseos, y el antecedente de una hermana o de 2 hermanas con enfermedad de Gaucher, lo que obviamente nos hacía considerar en este tipo de problema. Pero la sintomatología en ella no es tan importante como sí lo es en los pacientes más pequeños, probablemente porque la deficiencia enzimática en ellos pues es mucho mayor. Y la deficiencia enzimática en ella, a pesar que está en valores patológicos, todavía la actividad residual es un poquito mayor, lo que le permite tener cierta calidad de vida y cierta sintomatología más leve, no tan severa como los casos que previamente les he mostrado. Pero otra cosa importante es el inicio de los síntomas en estos pacientes. Cuando yo le pregunto a la mamá de esta paciente cuándo comenzó con síntomas, me dice a los 6 u 8 meses. Cuando yo le pregunto a la mamá de esta niña cuándo comenzó con síntomas, ella me dice a los 12 meses. Y aquí es donde viene entonces esta interrogante, o debemos de considerar esta alternativa. El tiempo de evolución es importante para pensar en una enfermedad metabólica. Yo les diría que sí. ¿Qué enfermedad infectocontagiosa o hemato-oncológica va a tener 12 años de evolución o va a tener 16, 17 años de evolución? Prácticamente ninguna. Prácticamente ninguna. Cuando tengamos nosotros pacientes tan crónicamente enfermos con este tipo de sintomatología, es donde nosotros deberíamos de considerar la posibilidad de enfermedades metabólicas, y no digo que enfermedad de Gaucher sea la única. Por ejemplo, deficiencia de esfingomielinasa ácida o Niemann-Pick tipo A o B puede ser una posibilidad diagnóstica también en estos pacientes, ¿sí? Antes considerábamos que enfermedad de Gaucher o células de Gaucher eran bastante
características de enfermedad de Gaucher, ahora sabemos que existen algunos tipos de enfermedades que tienen también células pseudo-Gaucher, lo que se ha denominado ahora pseudo-Gaucher. Así es que las células de Gaucher no son patognomónicas ni diagnósticas de enfermedad de Gaucher, pero sí orientativas a que nosotros lleguemos a hacer un diagnóstico definitivo. Hay herramientas para facilitar un poco el diagnóstico. A mí me gusta mucho esta que les presento acá, que es OMIM, en donde nos da la posibilidad de poder colocar en la parte de acá arriba la sintomatología de los pacientes están teniendo y nos da opciones de diagnóstico. Por supuesto que si yo le pongo enfermedad de Gaucher, me va a sacar enfermedad de Gaucher acá, pero el ejercicio aquí es colocar la sintomatología. Yo lo hice colocando esplenomegalia, patomegalia, trombocitopenia, anemia, dolores óseos, necrosis avascular de la cabeza de fémur, y mi sorpresa es que me da enfermedad de Gaucher como la única opción de esta catálogo de enfermedades genéticas que nos da acá esta herramienta. Cuando yo lo intento nuevamente, lo único es que cambiando necrosis avascular de la cabeza del fémur, que es algo más raro, por fracturas patológicas, me da exactamente el mismo resultado. Es una herramienta que nosotros podemos utilizar de acceso gratuito y que podemos jugar con la sintomatología para poder orientar nuestro diagnóstico. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Ya les decía desde un principio, sus ojos no van a ver lo que su mente no sabe, ya hemos visto algunos casos, y el diagnóstico obviamente se inicia sospechando a través de la clínica. Ese diagnóstico presuntivo que nosotros debemos de tener, que luego lo tenemos que transformar ya en exámenes que nos puedan ir confirmando o orientando más específicamente a la enfermedad. Por lo tanto, hacemos nosotros diagnósticos bioquímicos, ¿sí? Medición de la enzima, los biomarcadores como la quitotriosidasa o ahora la liso-GB1 y el diagnóstico molecular. Nosotros podemos y debemos de saber que el examen confirmatorio para un paciente con enfermedad de Gaucher lo podemos hacer por dos maneras. Uno es haciendo el examen molecular, ¿sí? Y el otro es haciendo el examen enzimático en leucocitos. El inicial que se hace en DBS en papel filtro, que son 5 gotas de sangre seca en un papel filtro, no es un examen diagnóstico, es un examen que tenemos que confirmar y lo confirmamos a través del molecular o del examen en leucocitos. El gol estándar de diagnóstico para las enfermedades lisosomales es la medición enzimática en leucocitos. Así es como llegamos nosotros al diagnóstico de estas enfermedades, como los diagnósticos bioquímicos, a través de la medición de la actividad enzimática, de los de la enzima, la betaglucosidasa, y de los biomarcadores que ahora tenemos disponibilidad de poder utilizar. Les decía anteriormente, la quitotriosidasa se utilizaba antes, pero no es específica de enfermedad de Gaucher. Ahora se utiliza la liso-GB1, que es la que más disponibilidad hay y más específica para enfermedad de Gaucher que la quitotriosidasa es. Pasando ya también a algunos casos en particular, les quiero comentar de esta paciente, 55 años al momento de nacer y haciendo 55 años al momento de hacer el diagnóstico y haciendo un recordatorio de la enfermedad. Es que nosotros en esta paciente tenemos una enfermedad producida por un daño genético, se daña una proteína y se disminuye esta enzima a nivel de los lisosomas, lo cual nos produce una enfermedad. ¿Cómo diagnosticamos nosotros enfermedad de Gaucher? ¿Sí? Pero el fenotipo es muy diferente a lo que hemos visto en otros pacientes, y a pesar de que es la misma enfermedad y esta paciente tiene diagnóstico confirmado de enfermedad de Gaucher, el fenotipo o las características clínicas a simple vista son diferentes a esta otra paciente. 25 años al momento del diagnóstico, con un hermano diagnosticado en los Estados Unidos y que le quitaron el vaso en los Estados Unidos y posteriormente hicieron diagnóstico de enfermedad de Gaucher, con hepatoesplenomegalia importante. Aparte de esta paciente, ella es la mayor de 3 hermanas que tienen también diagnóstico de enfermedad de Gaucher, 3 en total. Le hacemos la medición enzimática, la cual está disminuida, le medimos su biomarcador, que en ese momento era la quitotriosidasa, está alto, luego hacemos su examen molecular, el cual nos dice a nosotros que tiene enfermedad de Gaucher. Son diferentes fenotipos, 25 años de una paciente contra 55 años de la otra, pero siguen siendo
la misma enfermedad, con la misma necesidad de poder llegar a un tratamiento. Este caso es muy particular y se los quiero dejar aquí en la mente a ustedes porque este paciente que está acá de 35, 34 años al momento del diagnóstico, estuvo hospitalizado múltiples veces desde que él era niño. Y nos comenta que desde el primero, segundo año de vida, los papás comenzaron a llevarlos a los hospitales nacionales de mi país por el problema de un abdomen aumentado de tamaño. Pero no fue sino hasta los 34 años de edad que se le hace diagnóstico de enfermedad de Gaucher. Ellos son 3 hermanos, bueno, aquí no está la hermana, que es la mediana, que está completamente normal, y este paciente tiene 4 o 5 años menos que él, ¿sí? Es el hermano menor, y también tiene la misma deficiencia enzimática y la misma resultado molecular, confirmando que ambos tienen enfermedad de Gaucher. Pero si ustedes lo ven, no tiene una sintomatología tan importante como este paciente, como el caso índice, pero tiene la deficiencia enzimática, tiene el examen molecular que confirma y obviamente deberá estar en observación. Así es que les traigo este caso porque los pacientes pueden durar mucho tiempo con enfermedad de Gaucher, pero con una calidad de vida muy, muy importante desde el punto de vista del compromiso de esa calidad de vida. Así es que depende de nosotros que estos pacientes puedan tener un diagnóstico temprano y obviamente no tener complicaciones importantes. Ya casi para ir terminando, les quiero compartir a ustedes el caso de esta paciente que les mostré desde el principio. Fue la primer paciente que nosotros hemos tratado con enfermedad de Gaucher en mi país. Al momento de iniciar el tratamiento, del diagnóstico y de prácticamente iniciar el tratamiento, vean el estado nutricional de la paciente, las características importantes del abdomen sumamente globoso con un vaso bastante aumentado de tamaño. Esta es la misma paciente a los 6 meses de haber comenzado el tratamiento. Esta es la misma paciente al año de haber comenzado el tratamiento. Y esta es la misma paciente a los 2 años de haber comenzado el tratamiento. Sin ningún tipo de experiencia, nosotros comenzamos a tratar a esta paciente en el año 2007, en enero del 2007. Y la verdad es que la sorpresa fue bastante agradable cuando vimos la evolución de esta paciente. 5 o 6 años después de que comenzó el tratamiento, pues la paciente se embaraza. Lamentablemente no supimos nosotros nunca que estaba embarazada. Les dimos tratamiento durante los primeros 6 meses de embarazo, 6, 7 meses de embarazo sin saber que estaba embarazada. Afortunadamente no se tiene ningún efecto teratogénico reportado con el medicamento y está indicado que los pacientes con enfermedad de Gaucher pueden utilizar la terapia de reemplazo enzimático y esta es la paciente con sus hijos, que bueno, el primer embarazo fue gemelar y el siguiente embarazo es ya un embarazo de un solo bebé y en este momento tiene tres hijos y bueno, la diferencia entre una paciente muy enferma, sin diagnóstico, sin tratamiento y una paciente 12 años después recibiendo sus terapias como Dios manda, cada 14 días, infundiéndose su medicamento, pues es una paciente que se integra a una vida social, a una vida económica. Ella tiene un trabajo, su trabajo paga seguro social y su seguro social le compra su medicamento y ella es el sustento de sus 3 hijos y de su mamá. Así es que la diferencia entre un paciente prácticamente muy, muy severamente enfermo y una paciente prácticamente sana, pues puede estar que nosotros como médicos diagnostiquemos de manera oportuna y le brindemos la oportunidad de un tratamiento a estos pacientes. Ya algunas comentarios a forma de conclusión. La enfermedad de Gaucher es una enfermedad rara, pero tenemos pacientes con este tipo de enfermedades. En nuestros países se están tratando pacientes con este tipo de enfermedades. Pueden existir más pacientes por allí con otros tipos de diagnósticos que no han sido diagnosticados con enfermedad de Gaucher, es cierto. De nosotros como médicos depende que estos pacientes puedan ser diagnosticados por completo y obviamente beneficiarlos con un tratamiento. Así es que la invitación es a que ustedes puedan pensar o mal pensar en este tipo de enfermedad como una posibilidad dentro de sus pacientes que tienen hepatoesplenomegalia de etiología desconocida, que no es infectocontagiosa o hemato-oncológica, y brindarle la oportunidad de un diagnóstico oportuno a ellos para poder tener un diagnóstico preciso y un tratamiento específico para la enfermedad que el paciente está teniendo. Así es que quiero agradecerles a ustedes
el favor de su atención y si tienen ustedes alguna pregunta, pues estamos siempre a la orden para poderla responder. Raras, pero no invisibles, los pacientes ahí están, depende de nosotros para el diagnóstico. Muchas gracias.